el poder económico. Sirvió como veto permanente a las reformas, porque alteró la mayoría en el Senado con los senadores designados y vitalicios. Si a pesar de eso lográbamos un cambio que defendiera nuestros derechos, los que lo rechazaban fueron al Tribunal Constitucional para revertirlo. Rechazaron la AFP estatal, el Fondo Solidario de Salud, la sanción penal al delito de colusión y el proyecto para eliminar el cheque en garantía en caso de urgencia. También rechazaron legislar sobre la equidad de sueldos, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Incluso ahora... Lo que estamos escuchando tiene que ver con Chile. Ustedes saben que el 25 de octubre próximo Chile va a un plebiscito encima en época de pandemia, o sea, no somos los únicos y las únicas a las que nos pasan cosas, sobre algo que tiene que ver con un cambio importante, imagínense, que es nada menos que una posible nueva constitución para ese país, que tiene una de la época de la dictadura, impuesta en los 80 por Pinochet, y que está esperando la sociedad chilena, una gran parte, diría, un cambio radical en esa constitución. Entre esos cambios que se esperan, hay sectores de centro, de izquierda, de derecha, pero en general hay un consenso, como decía la otra vez César Zamorano cuando salió acá en la radio, de que tiene que haber una nueva constitución. Después se discutirá y debatirá los convencionales constituyentes cómo va a ser esa nueva constitución, pero tiene que haber una nueva, eso es algo ineludible. Estamos en comunicación para hablar del tema con Carla Adman, profesora de Historia y economista de Valdivia, Chile, actualmente presidenta de la Regional Revolución Democrática y candidata a la alcaldía de Valdivia por el Frente Amplio Chile y sectores progresistas. Puede ser, Carla, corregirme si me equivoco. Juan Reynoso, Oscar Córdoba y Gabriel Ramos, te saludamos en Comunidad Terapéutica. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto poder estar conversando con ustedes acá desde Valdivia. Así que, nada, pues conversemos sobre los desafíos latinoamericanos en este contexto. Carla, ¿vos sos candidata en Valdivia a la alcaldía? Así es. Así es, perfecto. Sí, así es, sí. Teníamos, bueno, antes de la pandemia teníamos un calendario electoral que se modificó. Inicialmente teníamos las elecciones municipales ahora en octubre, pero van a ser en abril del otro año, así que seguimos en una carrera bien larga y ahora concentradísimos en lo que va a ser el plebiscito, que es este 25 de octubre en todo el país. Carla, ¿se corrió el plebiscito? ¿Era en abril en un principio y se corrió octubre, puede ser? Sí, se modificó todo el calendario electoral en marzo, a fines de marzo, a propósito de la pandemia, y de hecho hace un par de semanas, un mes y un poquito más nomás, todavía habían grados de incertidumbre de si íbamos o no a tener elecciones, sobre todo porque además sabemos que tenemos acá lamentablemente un gobierno que este plebiscito desearía que no existiera, pero se ha logrado defender la fecha y el 25 de octubre tenemos el plebiscito y en abril del 2021 tenemos las elecciones municipales de gobernador regional y si es que gana el apruebo y tenemos un proceso constituyente también serían las elecciones de los constituyentes. Carla, Oscar Córdoba te saluda, ¿cómo estás? Carla, hola. Te quería preguntar, digo, en esta hay una lucha que está planteada en la sociedad chilena desde hace tiempo, pero para esta posible reforma de la Constitución llegan un montón de grupos y cada uno con sus intereses. Hay grupos ecologistas, hay grupos feministas, hay grupos de izquierda, hay grupos de derecha. ¿Cómo es este panorama? ¿Cómo se va a lograr cierto consenso entre ciertas agrupaciones para la reforma de la Constitución? Mira, un escenario bien complejo, pero yo diría que el país en primer lugar está dividido en dos, en donde una mayoría queremos de que exista una nueva constitución y una minoría quiere defender la constitución que viene de la dictadura del 80, escrita en el contexto del gobierno cívico-militar de Pinochet. Esa es la primera gran división que hay, es lo que tenemos que lograr sortear ahora en octubre. El desafío que hoy tenemos los sectores democráticos es que efectivamente el apruebo, que es la opción que permitiría tener una nueva constitución a través de un proceso constituyente, gane, y ojalá gane por amplia mayoría. Después, claro, las diversidades sobre qué va a escribirse
en la nueva constitución se van a resolver primeramente en las elecciones de los constituyentes en abril. Ahí nosotros lo que esperamos, y son los desafíos de las fuerzas democráticas, que vayamos lo más unidos posible para que podamos efectivamente tener una mayoría de personas que estén por construir una constitución democrática que garantice derechos, pero esa ya es la tarea que tenemos en vista para el otro año, y hoy día lo primero es ganarle a los sectores antidemocráticos que quieren mantener la Constitución como está. Carla, en relación a eso, es bueno el dato porque, como estaba leyendo ahí sobre Chile yo, una vez que se apruebe, que como decías vos y algún docente de la Universidad de Santiago nos comentaba la otra vez, que hay un cierto consenso para que eso suceda, para que haya una reunión constituyente y que la nueva constitución se pueda hacer, pero el periodo que viene después va a ser bastante largo, por lo menos 10-12 meses, me imagino, y ya hay ahí alguna agenda establecida sobre ciertas prioridades de la nueva constitución chilena por parte de agrupaciones políticas y demás. Mira, eso está, a ver, para contarles además a quienes nos están escuchando, ahora en octubre vamos a votar dos cosas. Primero está el apruebo y el rechazo, que el apruebo es que vamos a tener una nueva constitución, el rechazo es que se mantendría la actual y no habría proceso constituyente, y el segundo voto es el organismo, las características del organismo que va a redactar la nueva constitución. Y hay dos opciones, una que es un organismo que se llama mixto, que incluiría mitad de personas electas y la otra mitad designadas entre los propios parlamentarios que están hoy día en sus cargos de manera vigente, y una que es convención constitucional, en donde son todos elegidos por la gente en abril. Entonces, eso también es súper relevante porque los que están por el rechazo van a votar por mixta, porque en definitiva todavía hay una apuesta de que en la convención constitucional se puedan tratar de evitar la mayor cantidad de cambios que se requieren en el país y que yo creo que son un consenso. Carla, o sea, Chile, sí, Carla, estamos escuchando a Carla Atman. ¿Lo dije bien el apellido? Sí, sí, está bien. Atman, bueno, profesora de Historia y economista de Valdivia. Y te quería preguntar, para ir cerrando, ¿cuáles son esos cambios que vos crees, o que ustedes como fuerza política creen que son necesarios para Chile? Yo diría que son en dos grandes líneas. Por un lado es la forma en que se organiza el Estado de Chile. Nosotros hoy día tenemos un Estado centralista, uninacional y con instancias bastante antidemocráticas, y lo que necesitamos es construir un Estado democrático, y eso implica descentralizado, implica que sea plurinacional, implica que se le entregue más potestades a los gobiernos subnacionales, a los municipios, a las provincias, etcétera. Y por otro lado están todas las líneas que dicen relación con los derechos y las garantías de los derechos sociales, y en eso el rol del Estado. Hoy día, y Chile es un modelo obviamente de ejemplo internacional de neoliberalismo, y eso está consagrado en la Constitución. Nosotros tenemos hoy día una Constitución ideológica que resguarda el modelo neoliberal, que prohíbe, por ejemplo, que el Estado tenga empresas. Tenemos una Constitución hoy día que prohíbe de que exista una garantía para todos por igual de una educación gratuita en nuestro país. Cuando se trató de sacar el lucro de la educación, se declaró inconstitucional. Cuando se ha tratado de volver el agua como un bien de uso público, porque somos uno de los países con el agua más privatizada, se declaró inconstitucional. Entonces yo diría que son esas dos grandes líneas: garantización de derechos y democratización del Estado, que debieran quedar consagradas en una nueva constitución que deje de ser una constitución ideológica neoliberal y que pase a ser una constitución garante de derechos sociales y democráticos. Gracias, Carla, por la participación en la radio. Nosotros venimos siguiendo el tema Chile con algunas notas, y también el tema Bolivia. Nos interesa mirar hacia afuera un poco a nivel latinoamericano. Lo que pasó en Bolivia también fue como bastante importante, heavy, interesante a nivel Latinoamérica, así que estaremos molestándote para una nueva entrevista, quizá después o días antes del plebiscito. Te agradecemos mucho la participación. Muchas gracias a usted, y disponible para cualquier otro nuevo contacto. Que estén muy, muy bien. Gracias, Carla.